clase, ¿no? Vamos a ver ahora a la mediana. Otro tipo de promedio que viene a ser la mediana. ¿Y cómo vamos a determinar esa mediana con relación al número de observaciones que uno tiene? Ya sea de la forma cuando tenemos variables discretas, continuas, ¿cómo determinaríamos a ese promedio? ¿Listo? Lo vamos a colocar como mediana y lo vamos a definir de la siguiente manera. Listo, entonces, y dice lo siguiente: la mediana es un valor que divide a un conjunto de observaciones. La mediana es un valor que divide a un conjunto de observaciones ordenadas en forma ascendente o descendente, de observaciones ordenadas en forma ascendente o descendente en dos grupos de igual número de observaciones. En dos grupos de igual número de observaciones. Y se la va a denotar como X, vamos a poner así, o la mediana de la variable X. Así lo vamos a denotar entonces a la mediana. Para el cálculo de la mediana vamos a tener tres casos y vamos a tener que considerar tres casos y lo vamos a detallar de la siguiente manera. El caso 1, cuando la variable de estudio es discreta y el número de observaciones es impar. Cuando la variable en estudio es discreta y el número de observaciones es impar. Un seguido. En este caso, la mediana será el valor. En este caso, la mediana será el valor de la variable. El valor de la variable que ocupa la posición media. Vamos a decir entonces, la mediana viene a ser aquella variable que ocupa la posición media, dice. Entonces, ¿cómo vamos a describirlo eso? La mediana vendría a ser, dice, dado por aquel lugar, aquella variable que ocupa la posición media. La posición media viene a ser dado por n más 1 sobre 2, donde n es el número de observaciones. Número de observaciones. Es decir, por
Por ejemplo, si yo tuviera datos como ser, por ejemplo, que sean datos discretos, como ser 14, vamos a decir, 14, 10, 19, 11, otros datos discretos que pueden ser 18, 15 y demás, ¿no? Y vamos a decir a 12 más. Tengo ¿cuántas observaciones? 2, 4, 6, 7 observaciones. Entonces n es igual a 17, a 7, ¿no? 2, 4, 6, 7. Entonces el número de observaciones es 7. ¿Sí? Entonces, para poder determinar la mediana de este conjunto de datos discretos y el número de observaciones es impar, ¿no? La mediana va a ser, primeramente, debo ordenar, dice, de una forma ascendente o descendente. Por tanto, ordenando tendría a 10, 11, 12, 14, 15, 18 y 19, ¿no? Ordenados serían 2, 4, 6, 7. Ahí tendríamos. Entonces, la mediana de ese conjunto de datos, dice, viene a ser dado por la variable que ocupa la posición media. Tengo 7 más 1 sobre 2. Y este va a ser 4. Es el cuarto lugar o la cuarta variable que va a ser, dice, la mediana, aquel que ocupa este cuarto lugar. Y este cuarto lugar sería 1, 2, 3, 4. Sería 14, ¿no? Ese va a ser la mediana. Esa variable que ocupa la posición central del conjunto de datos. Porque bien estamos definiendo a la mediana como un conjunto de observaciones que divide a un conjunto de observaciones en dos grupos de igual cantidad, de igual número de variables, ¿no? La mediana es un valor que divide, dice, a un conjunto de observaciones ordenadas en forma ascendente o descendente en dos grupos de igual número de observaciones, ¿no? Entonces, ese viene a ser, en este primer caso, la mediana, aquel que ocupa el cuarto lugar, donde n viene a ser el número de observaciones, ¿no? Está claro, ¿no? Caso 2. En el caso 2 también decimos lo siguiente. Cuando la variable es discreta, y el número de observaciones es par. Cuando la variable es discreta y el número de observaciones es par. Punto seguido. En este caso, no existe en la ordenación, un valor de la variable que ocupe la posición central. Coma. Esto es, coma, la mediana es indeterminada. Coma,
pues cualquier valor comprendido entre los valores que ocupen, pues cualquier valor comprendido entre los valores que ocupen la posición n sobre 2 y n sobre 2 más 1, puede ser considerado como el centro de la ordenación. Puede ser considerado como el centro de la ordenación. Punto seguido. Este problema es resuelto. Por una convención que consiste en tomar por una convención que consiste en tomar como mediana a la ordenación consiste en tomar como mediana de la ordenación a la media aritmética de los valores que ocupan la posición n sobre 2 y n sobre 2 más 1. La media aritmética de los valores que ocupan la posición n sobre 2 y n sobre 2 más 1. O sea, vamos a tener que la mediana en este caso va a ser dado, dice, por aquellas que ocupen la posición de n sobre 2 más n sobre 2 más 1 dividido entre 2. ¿Listo? N sobre 2 más n sobre 2 más 1. Es el caso que tuviéramos, por ejemplo, la ordenación, lo voy a colocar para que sea el número de observaciones pares. Voy a aumentarle a un elemento más. Voy a poner, por ejemplo, el elemento 21, ¿no? Entonces, está ordenada de forma ascendente o descendente, podría ser. Tengo a n, que va a ser, dice, n va a ser igual a 8, en este caso, el número de observaciones, 8, por tanto, n sobre 2, ¿quién va a ser? N sobre 2 va a ser igual a 4, y n sobre 2 más 1 será 9, ¿no? Será 9. Entonces, ¿dónde están? 4, n sobre 2 va a ser 4 más 1, 5, ¿no? 5. Entonces, ¿dónde están estos lugares en la variable? 1, 2, 3, 4, que sería 14 nuevamente, y el quinto, que va a ser 15, porque en estos n observaciones, que son 8, ¿no? No existe un valor central como hace un momento teníamos, que era el valor de 14, que era la variable que ocupaba la parte central, ¿no? Entonces, en este caso, cuando n es par, dice, la mediana viene a ser dada, dice, por aquellas observaciones, aquellas variables que ocupen esta posición, n sobre 2 y n sobre 2 más 1.
¿Y quiénes son esos? El cuarto lugar viene a ser 14, esto va a ser el que ocupa 14, la variable número 14, y esta viene a ser la 15, ¿no? Entonces la mediana vendría a ser dado por 14 más 15 sobre 2, y esto será igual a 29 dividido entre 2, 14.5. 14.5 vendría a ser el valor de la mediana. ¿Listo? Tal vez alguna pregunta, jóvenes. Entonces, toda vez que el número de observaciones es par y tenemos variables discretas, de esa manera encontramos también a un valor de la llamada variable mediana, que es aquel valor que divide al conjunto de observaciones en dos grupos de igual número de observaciones, ¿no? El 14.5 va a dividir, por tanto va a separar a esos dos grupos, que va a tener los mismos números, el mismo número de observaciones. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Entonces, ahí tenemos entonces a la llamada mediana para datos discretos con el número de observaciones que va a ser número par. Y el otro era de valor impar, ¿no? ¿Preguntas? ¿No hay? Pero ¿qué pasa ahora si yo tuviera, vamos a decir, distribuciones con variables discretas? Por ejemplo, tendría una distribución de la siguiente manera. Si yo les pido, determinen la mediana con relación a esta distribución de variables que van a ser dado por las variables y sus frecuencias absolutas denotadas por 1, 1, 1, 3, o 2, 3, 2, 3, 3, 5 y 4, 4, 2. Y si tuviéramos también distribuciones de la forma xi, f sub i, si tuviéramos también entonces 82, 5, 85, 10, 87, 15, 89, 8 y 94. ¿Qué es lo que haríamos si tenemos esa distribución y me piden determinar a la mediana? ¿Qué tengo que hacer primeramente? Observar y ver si el número de observaciones es par o impar, ¿no? Entonces, para poder determinar a la mediana, lo que hago entonces es primeramente saber si el número de observaciones es par o impar. ¿Y quién me va a dar eso? A la sumatoria de sus frecuencias absolutas, ¿no? 4, 6, 11. Entonces, esto es igual al número de observaciones n. Al igual que en este caso, también podríamos tener las variables y el número de observaciones será 20, 30, 38, 42. Aquí tengo impar
y aquí tengo par, el número de observaciones. Entonces dice, para poder determinar a su mediana de ese conjunto de datos, de esa distribución, ¿no? Lo que hago, dice, que es encontrar primeramente a sus frecuencias absolutas, acumuladas, f sub i, y determino entonces 1 más 3 es 4, más 4 es 9, más 2 es 11, ¿no? De la misma manera, también para el otro caso, también debo determinar, dice, a sus frecuencias absolutas acumuladas, que vendría a ser dado por 5, 15, 30, 38 y 42. Luego dice, en el caso de las observaciones impares, dice que será dado la mediana por aquella posición, ¿no?, que ocupa la posición media de ese conjunto de datos. O sea, va a ser dado, dice, por n más 1 sobre 2. Aquella que ocupe la posición, ¿no? La posición media. Entonces, esto será, dice, dado, la mediana viene a ser aquella que ocupe esta posición. N más 1 sobre 2. Y esto será a 11 más 1 sobre 2 igual a 6. Al sexto lugar o al sexto lugar que ocupe la variable, ¿no? Y este vendría a ser dado, reconocido en las frecuencias absolutas acumuladas. El sexto lugar de las variables no está en 1, tampoco está dentro de los 4 primeros, ¿no? Pero sí está dentro de los 9, ¿sí? Dentro de los 9. Entonces, en este caso, lo que hacemos, identificamos de esa manera el lugar donde va a estar esa variable del sexto lugar. Entonces, si está aquí, la variable que va a dar el valor que va a ser dado por la mediana vendría a ser el valor de 3. ¿Quién es esa? Es esta, ¿no? La variable. Entonces la variable va a ser 3. Y es aquel que va a estar de esa manera. Vamos a determinar, dice, a la mediana. Cuando tenemos n igual a impar, a un valor impar. ¿Listo? Y de la misma manera procedemos para el otro caso cuando n es par. A ver, determinen ustedes de la misma manera cómo podrían encontrar el valor de la mediana para datos, en este caso, de distribuciones con número de observaciones de número par. Unos 2 minutos, a ver, jóvenes, voy a hacer un cachito.
Sí, está bien. Ya, jóvenes, las descubrir. Ya, entonces, ¿cómo determinamos? ¿Han determinado cuánto decía? La mediana de ese conjunto de observaciones. También tenemos variables discretas, pero variables que se repiten, ¿no? Cuando las frecuencias absolutas de las variables son diferentes. ¿Qué hacemos en este caso también? Ubicamos, dice, como la variable es el número de observaciones es par, entonces ubicamos los lugares que ocupan n sobre 2 y n sobre 2 más 1, ¿no? ¿Cuánto es esto? N sobre 2 y n sobre 2 más 1. Entonces tendríamos a 42, vamos a decir, n sobre 2 va a ser igual a 42 sobre 2, que va a ser igual a 21. ¿Sí? 21. Y n sobre 2 más 1 supuestamente va a ser 21 más 1, 22, ¿no? Aquellos que ocupan la variable de números, vamos a decir, que están en 21 y en 22, que ocupan ese lugar. ¿Dónde están contenidos? En las frecuencias absolutas. No están contenidos ni en 5 ni en 15, pero sí están contenidos en 30, ¿no? 21 está en la variable 30, ¿no? En el conjunto de números de observaciones, porque tenemos que n es igual a 42 y por tanto va a estar contenido en 30. De la misma manera, la variable 22 también está en el valor de 30. Entonces dice, como la mediana está dado, dice, por la posición central, por el valor, por la media aritmética de los valores que ocupan las posiciones centrales, ¿no? Dividido entre 2, está dada. Entonces, por ejemplo, en este caso tendríamos a 21 más aquel que ocupa el lugar 22 dividido entre 2. Y esto también será a 21.5, ¿no? 21.5, y por tanto 21.5 es el, vamos a decir, en este caso tendríamos, ¿quién es esto? No es 21.5, estas son las posiciones, por si acaso estamos confundiendo, son las posiciones de las variables. Esta posición número 22 y esta es la posición número 21. ¿Sí? Esas variables, esas posiciones ocupan ¿quién? La variable, ¿quién ocupa? La variable 87, ¿no? Porque estas son las variables en realidad. Entonces, como están en un mismo lado, entonces vamos a tener que la mediana va a ser dado por la suma de las variables, ¿no? Que ocupan esa posición dividido entre 2. O sea, va a ser, en realidad, va a ser también 87 la variable que se la va a asignar como a la mediana de esos valores. 87 viene a ser la variable que ocupa esas posiciones centrales. Y la media aritmética también viene a ser 87. A veces no ocupan el mismo
vamos a decir, en el mismo lugar, ¿no? No van a estar dentro de la frecuencia absoluta acumulada, que va a ser 30. Podría ser diferente. Entonces, ahí la suma de las variables va a ser diferente, ¿no? En este caso nos ha dado que son iguales, por tanto, la suma de ellas dividida entre 2 me va a dar el mismo valor. ¿Listo? No se olviden que las posiciones que se ha determinado, n sobre 2 y n sobre 2 más 1, son posiciones, no son valores de la variable. Son posiciones de las observaciones que están ocupando. Y el caso tercero, caso 3, también sería dada de la siguiente manera. Vamos a poner caso 3. ¿O hay alguna pregunta, jóvenes, tal vez? ¿Jóvenes? ¿Y qué pasaría si aún con esas posiciones en la división da un 0.5, algo así? Ese sería el valor de la mediana. Pues. Por ejemplo, si hubiera tenido que la posición 22 esté en esta, por ejemplo, una posición, vamos a decir, 30, 32 hubiéramos tenido, pues supongamos, ¿no? La posición entre esas que hubiéramos tenido, de acuerdo a esto, hubiéramos tenido una en esta y otra en esta. Entonces, ¿quién iba a ser? 21 estaba 87 y 32 iba a estar en 89. Entonces, la suma de los dos dividido entre 2 me va a dar el valor de la mediana. No sé si me dejo entender. El valor de la mediana viene a ser el promedio o la media aritmética entre las dos variables que ocupan esas posiciones. Al igual que en el discreto, ¿no? Que hemos dicho, cuando tenemos variables discretas, ahí claramente se puede observar de que si yo tengo, a ver, por ejemplo, vamos a decir una secuencia de variables discretas, tendríamos a 8, 10, 12, 14, 16, ya estarían ordenadas, 2, 4 y 18 más, ya están ordenadas. Aquí no existe el valor, la variable que ocupa la posición media, ¿no? La posición central, no hay. Entonces, como son 8, como son 2, 4, 6 valores, entonces, ¿cómo voy a determinar la media? Entonces, estaría dado, dice, la media por la suma de estos dos que ocupan la posición central, ¿no? Dividido entre 2. Y será, entonces, 13 el valor de la mediana, ¿no? Es el valor numérico que divide a un conjunto de observaciones en dos grupos de igual número de observaciones. Este 13 va a dividir a 3 por debajo y 3 por arriba, ¿no? Es lo que se quiere. Entonces, igual aquí, ¿no? En este caso, estamos igualando. Que este valor, entonces, este valor llamado mediana, 87, va a dividir al conjunto de grupos en dos grupos de igual número de observaciones. ¿Listo? Entendí, dije, gracias. Ok. Vamos por el tercer caso, entonces. El tercer caso dice lo siguiente. Es cuando la variable es continua. Es cuando la variable es continua. Coma, en este caso, el problema consiste en determinar, un punto
dentro del intervalo. Consiste en determinar un punto dentro del intervalo en que está comprendida la mediana. Un punto dentro del intervalo en que está comprendida la mediana. Ya sabemos de que las variables continuas siempre la encontramos, dice, en intervalos de clase, ¿no? Entonces, en este caso, cuando tenemos intervalos de clase, dice, a la mediana vamos a tener que determinarla de esa manera. ¿Y cómo va a ser? Primero, dice, calculando la posición de n sobre 2. Vamos a hacer un procedimiento para el cual nos va a ayudar a determinar la mediana en este caso. Y decimos, un primer punto, decimos calcular la posición de orden n sobre 2. Vamos a poner calcular la posición de orden, n sobre 2. De n sobre 2, ¿no? No se, punto seguido, escriban, no se debe preocupar si n es par o impar, o sea, no debemos tomar en este caso si tenemos n par o impar. No se debe preocupar si n es par o impar. Dos, vamos a poner por las frecuencias absolutas acumuladas, se identifica la clase que contiene a la mediana. Por las frecuencias acumuladas se identifica la clase que contiene a la mediana. Es decir, n sobre 2 va a ser mayores o iguales a la frecuencia absoluta K-1 y menores o iguales a la frecuencia absoluta donde está la mediana. Entonces, esta viene a ser la frecuencia absoluta acumulada donde está contenida este valor, ¿no? De n sobre 2, de la observación n sobre 2. Y supuestamente ese valor n sobre 2 debería estar entre la frecuencia absoluta anterior y aquella que contiene a la mediana. Y 3 dice utilizar la siguiente fórmula que dice, lo voy a colocar aquí arriba para que vean, ya lo debe ver. Calcular, dice, utilizando la siguiente fórmula que dice la mediana va a ser igual al límite inferior que contiene a la mediana, el límite inferior del intervalo que contiene a la mediana, ¿no? Más vamos a tener a n sobre 2 menos la frecuencia absoluta que contiene anterior a la mediana sobre la frecuencia absoluta que contiene a la mediana menos la anterior.
todo eso multiplicado por su amplitud que contiene a la mediana. Entonces vamos a colocar, esta viene a ser el límite superior, límite inferior, hemos dicho, ¿no? Límite inferior del intervalo que contiene a la mediana. Límite inferior que contiene a la mediana. Sabemos que n es el tamaño de la muestra, es el tamaño de la muestra. Tenemos a f sub k, que viene a ser la frecuencia absoluta acumulada de la clase que contiene a la mediana. Esta viene a ser la frecuencia absoluta acumulada que contiene a la mediana. Y supuestamente f sub k menos 1 va a ser la frecuencia absoluta acumulada anterior a la clase que contiene a la mediana, ¿no? fk menos 1. Y esta viene a ser su amplitud de clase que también contiene a la mediana. Entonces, eso sería entonces para aplicar directamente y encontrar el valor, que es el valor de las variables, ¿no? Los cuales son divididas en dos grupos de igual número de observaciones. Por ejemplo, veamos, dice, los siguientes datos dados a través de el número de clases, vamos a decir, o intervalos o clases, y tenemos a su frecuencia absoluta. Tendríamos, dice, para los valores, para los intervalos hasta variando de intervalos de clase de 35 a 45, de 45 a 55, de 55 a 65, de 65 a 75, de 75 a 85, hasta 95, de 85 hasta 95, con sus diferentes frecuencias absolutas de 5, 12, 16 o 18, 14, 6 y 3. 6 y 3. Entonces tenemos datos continuos que están colocados en intervalos de clase, ¿no? Dados esos intervalos de esa forma, y me piden hallar la mediana de ese conjunto de observaciones.
¿Cómo voy a obtener? Primeramente dice, debo determinar a n sobre 2. Primeramente es vamos a decir, la sumatoria de las frecuencias para saber si dice cuántas observaciones tengo, ¿no? Aquí no toma en cuenta si n es par o impar, no me interesa. Por tanto, tendríamos a 17, 35, ¿cómo? 17 de 35, 49, 60, 55, 58. ¿Es el valor de n de 58? Sí, ingeniero. Sí, 58. Entonces, directamente paso a calcular cuánto es n sobre 2, que es lo que necesito, ¿no? N sobre 2 es el número de observaciones, este es el valor de n, el número de observaciones, va a ser entonces 58 sobre 2, y esto será igual a 2 y 9, ¿no? 29. Entonces, ¿dónde está, dice, este valor de la variable, este número de las observaciones, la posición que ocupa este valor, o el valor del valor de 99? Y para eso necesito hallar a sus frecuencias absolutas acumuladas. Tendríamos a 5, 17, 35, 49, 50 49 más 6 son 55 y tenemos a 58. 29 no está en 5, en 17, pero sí está contenida en 35, ¿no? En 35, dentro de la suma de las otras observaciones. Dentro de 35 está, entonces, esa posición que ocupa la posición 29. Entonces vamos a hablar de quién. En esta posición dice que está contenida a la mediana, en este intervalo. Entonces hacemos uso de ese intervalo, hallando el límite inferior de la clase, el límite que contiene a la mediana, límite inferior que contiene a la mediana, había sido igual a 55, ¿no? Luego, también hallamos a su frecuencia absoluta acumulada. ¿Quién es? Es 35. F sub k viene a ser igual a 35. El fk menos 1 será una anterior a esta, que va a ser 17. ¿Qué más necesito? La amplitud. La amplitud que contiene la mediana viene a ser del intervalo, que va a ser igual a 10. Entonces, por tanto, la mediana vendría a ser dada, dice, por el límite inferior que contiene la mediana, que será 55, más aquella que ocupa la posición n sobre 2, que va a ser 29, menos fk menos 1, que va a ser 17, sobre 35 menos 17, multiplicado por su amplitud, que va a ser 10, y esta va a ser el valor de la mediana. ¿Cuánto vendrá a ser?
¿Cuántos jóvenes? Es igual a 61,67, ¿no? 61,67. Y observen dónde está este valor. Está dentro del intervalo de clase entre 55 y 65, ¿no? Es un valor puntual, ¿no? El cual viene a ser representado por la mediana. ¿Alguna pregunta tal vez? Entonces tenemos esos tres casos que de la forma como debemos calcular a la mediana. Que bien claro nos dice, la mediana es un valor numérico que divide a un conjunto de observaciones en dos grupos de igual número de observaciones, ¿no? Así lo hemos definido a la mediana. Entonces no se olviden, la mediana también tiene algunas propiedades que había que resaltar, y estas propiedades son las siguientes. Primera propiedad. Nos dice de que la sumatoria desde i igual a 1 hasta un valor de k de las frecuencias absolutas por el valor absoluto de la diferencia de las variables menos la mediana, dice que debe ser menor o igual a la sumatoria desde i igual a 1 hasta k de sus frecuencias absolutas multiplicadas por el valor absoluto de la variable menos cualquier valor constante a. Debe ser siempre menor esa sumatoria de las variaciones de las variables con la mediana, ¿no? Multiplicadas por sus frecuencias absolutas, donde a es una constante cualquiera. Una constante cualquiera de las observaciones, ¿no? A es un valor de las observaciones. Vamos a poner de las observaciones. Un valor de las observaciones. 2. Dice también la formulita de las frecuencias para la determinación de la mediana a través de las frecuencias absolutas. También podemos colocarlo en función de las frecuencias relativas. Entonces, la mediana, para poder calcular en función de las frecuencias relativas, dice que debemos utilizar esta formulita, donde va a ser dado, dice, por el límite, también el límite inferior que contiene a la mediana, ¿no? Más, vamos a tener, en vez de n sobre 2, voy a tener directamente al valor de 1 medio
menos la frecuencia relativa acumulada, HK menos 1, todo sobre la frecuencia acumulada relativa, H sub K, que contiene la mediana, menos la anterior, HK menos 1, multiplicada también por su amplitud de clase que contiene a la mediana. Entonces, la única diferencia que existe, en vez de tener a n sobre 2, estamos utilizando a un medio, ¿no? Un medio cuando tenemos frecuencias relativas. Es la única diferencia. Después de todo, también está con relación a lo que ya habíamos visto. Tercera propiedad. Dice, como la mediana depende del número de valores observados, coma, entonces está afectado por las observaciones. Y no por el tamaño de los valores extremos. Está afectado por las observaciones y no por el tamaño de los valores extremos. Cuatro. La mediana es un valor muy adecuado. La mediana es un valor muy adecuado cuando se utiliza para describir distribuciones cuyos valores centrales estén muy próximos. Para describir distribuciones cuyos valores centrales están muy próximos. 5. Algunas veces es un valor más representativo de un conjunto de datos que otros promedios. Coma, gracias a su independencia y sus valores extremos.
gracias a su independencia y a sus valores extremos. Y 6. La mediana no es adecuado a manipulaciones, la mediana se puede calcular, un cachito, a ver, la mediana se puede calcular, aun cuando los intervalos de clase, la mediana se puede calcular aun cuando los intervalos de clase de la distribución de frecuencias son de límites abiertos. Siete. La mediana no es adecuado a manipulaciones algebraicas posteriores. La mediana no es adecuada a manipulaciones algebraicas posteriores. Bueno, esas son las 7 propiedades tal vez más importantes que podemos decir sobre la mediana. ¿Listo? Entonces, sabíamos que la media aritmética no se podía calcular cuando teníamos los límites de las clases de los extremos eran abiertos, ¿no? Si eran abiertos. No podemos calcular la media aritmética. En este caso, la mediana sí. Cuando tenemos límites abiertos, podemos calcular, dice, la mediana también. No hay ningún problema. Dice que es un valor que en realidad tiene bastante representatividad cuando las distribuciones son casi similares, vamos a decir, son próximas los valores centrales de una distribución de frecuencias. Muy bien. ¿Alguna pregunta tal vez, jóvenes, al respecto? ¿No hay preguntas? Bueno, entonces pasamos a determinar qué son cuartiles. Vamos a ver también, ya hemos conocido a la media aritmética, a la mediana. Ahora vamos a ver, también vamos a conocer qué son cuartiles. Cuartiles.
¿Alguien quiere hablar? Su micrófono no está activado. Está haciendo... Ya, entonces definimos qué son cuartiles. Decimos lo siguiente. Los cuartiles son valores que dividen a un conjunto de datos los cuartiles son valores que dividen a un conjunto de datos ordenados en forma ascendente o descendente en 4 partes iguales. En 4 partes iguales. Entonces, ahora a ese conjunto de observaciones que nosotros tenemos, bien podemos dividirlo, dice, en 4 partes iguales, como lo habíamos hecho también a través de la mediana, en dividirlos en 2 partes de igual número de variables, ¿no? Ahora vamos a dividirlo, las observaciones son primeramente ordenadas, ya sea de forma ascendente o descendente, pero tienen que estar ordenadas. Y va a dividir a ese conjunto de datos, ¿no? A ese número de observaciones, en 4 partes iguales. Y lo podemos hacer de la siguiente manera. Entonces, dice, los cuartiles, vamos a poder determinar si ese es el conjunto de observaciones que tengo. A través de la mediana podemos determinar, dice, vamos a dividir ese conjunto de datos en 2 partes iguales. Y a través de los cuartiles, Q1 denotados y Q3 va a ser también dividido este conjunto de datos en 4 partes iguales. 1, 2, 3, 4 partes. La mediana es igual a Q2, que viene a ser también, que podría colocarlo como Q2, el cuartil 2, ¿no? Bueno, entonces, si yo tengo observaciones, dice, del 0%, en este caso, al punto inicial, tendríamos a Q1 un 25%, la mediana sería un 50%, o Q2, 75% a través del cuartil 3, y el 100% tendríamos dado de esa manera la distribución de las variables. Entonces, ¿qué significa? Que el cuartil Q1 al dividir, dice, Q1, podemos indicar que va a ser, dice, igual a ¿quién? Es llamado también cuartil, primer cuartil, ¿no? Es el primer cuartil. Es el primer cuartil, dice, que deja el 25% de las observaciones, que deja el 25% de las observaciones el 25% de las observaciones menores o iguales a él, menores o iguales a él, y el 75% superiores a él.
y el 75% superiores a él, ¿no? A este valor, supuestamente, ¿no? Entonces también la mediana dejaría también, llamada Q2 o segundo cuartil, también dejaría el 50% por debajo de ese valor a las variables, ¿no? Dejaría el número de observaciones en un 50% y otros 50 superiores a él. El cuartil Q3 también es un valor numérico que divide ese conjunto de observaciones diciendo que el 75% de las observaciones son menores o iguales a él y el 25% van a ser superiores a él, ¿no? Y el cálculo lo hacemos, para calcular estos cuartiles, lo hacemos casi de una manera similar al cálculo de la mediana. Entonces, también para determinar estos cuartiles, Q1 y Q3, porque Q2 ya está determinado a través de la mediana, ¿no? Podemos decir lo siguiente. Vamos a proceder casi de la misma forma que hemos calculado a la mediana. Decimos determinación de Q1, del cuartil 1. Primero vamos a calcular entonces, dice, a n sobre 4. Inge, ya es hora. ¿Sí? Le digo que ya es hora, Inge. Ahí es hora. ¿Qué hora es? 44. Esto más voy a hacer rápidamente. Vamos a calcular 1, decimos calcular n sobre 4. Luego 2. También debemos identificar la clase que contiene a Q1. Identificar a la clase de la misma manera, la clase Q1 a través de sus frecuencias absolutas acumuladas, donde tenemos que n sobre 4 va a ser también mayores o iguales a fk menos 1 y menores o iguales a f sub k. Ya sabemos cómo determinar también f sub k. Y 3, utilizar la siguiente fórmula, aplicar, vamos a decir, la fórmula que viene a ser el cuartil Q sub 1 va a ser igual al límite inferior que contiene al cuartil Q sub 1, al límite inferior que contiene al cuartil Q sub 1, más, dicen, también a n sobre 4 menos fk menos 1 sobre f sub k menos fk menos 1. Todo multiplicado por su amplitud que contiene al cuartil Q sub 1. Entonces, de esa manera también encontramos, dice, al cuartil Q sub 1, que es un valor que divide, hemos dicho, a un conjunto de observaciones en 4 partes iguales. En este caso, el Q sub 1 divide en una cuarta parte, ¿no? En una cuarta parte. O sea que el valor de Q sub 1 indica que vamos a tener 25% menores o iguales de las observaciones por debajo de ese valor y mayores en un 75%. ¿Listo? Entonces, de esa manera calculamos entonces al cuartil Q sub 1. Y la próxima clase calculamos ya al cuartil Q sub 3 y vamos luego viendo algunos ejercicios.
¿Listo, jóvenes?